Vamos a dar comienzo a la alabanza número 15. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón hermosa alabanza que hemos entonado, y vamos a cantar una más que es el 304, no sé si la saben, la palabra del Señor. Porque eso hemos venido hoy día, ¿no es cierto?, a escuchar la palabra del Señor. 304. Ande
Nosotros lo cantamos un poquito más bajo, pero el Señor nos ayudó. Igual salimos adelante con la ayuda del Señor. Vamos a buscar en nuestro texto, ¿no es cierto?, antifonal, que está en Salmos, capítulo 19. Versículos del 7 al 11 y después vamos a dar lectura al 14. Alternadamente, dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y el último versículo, el 14, lo leemos. La meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Tomen su asiento. Y en eso hemos venido, ¿no es cierto?, a escuchar su palabra y meditarla en ella cada día. Voy a darle una... después de esto, ¿no es cierto?, vamos a cantar otra alabanza. Amén. ¿Después queda el pastor? Amén. Amén. Vamos a cantar otra alabanza para honrar al tiempo, como empezamos un poquito tarde en delante, entonces vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor. Vamos a cantar el himno En Jesucristo, Fuente de Paz, el 170. Nota do, me dijeron, no sé si era en do, me dice el pastor Fernando. No sé, usted. El 170. Sí. En Jesucristo.
nuestro pastor. Que el Señor le bendiga. Bueno, esta hora es media complicada. Empieza a jugarnos en contra el sueño, pero vamos a tratar de despertar. Tengamos un instante más de oración. Señor, estamos ante su presencia una vez más. Queremos que una vez más sea usted quien habla en nuestras vidas. Ponga nuestra mente, nuestro ánimo, nuestro corazón, nuestra voluntad a su disposición. Su Espíritu Santo nos guíe de tal manera que podamos estar atentos a su palabra y podamos también entender el mensaje, y al salir de aquí podamos salir con un nuevo ánimo, con una nueva disposición, que no sea un tema más, un mensaje más, sino que realmente pueda ser la obra en nuestras vidas y podamos salir también más renovados y con una nueva disposición, con una mayor entrega, y podamos hacer de bendición también en nuestras congregaciones. Su dirección sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Por la mañana estuvimos hablando acerca de la apostasía y, ¿no es cierto?, tenemos, podríamos decir, una motivación para predicar el Evangelio frente a todos los acontecimientos que están sucediendo, de acuerdo a lo que nos presentaba el 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Luego estuvimos hablando acerca de lo que es el pueblo de Dios, la iglesia, la amada, se nos olvidó decir la esposa de Cristo, y a la vez también la familia de Dios, que es un privilegio que nosotros tenemos. Pero ahora vamos a conversar un poco acerca de algo que es muy trascendente y que es la palabra de Dios, las Escrituras. Recordemos que estamos frente a acontecimientos y situaciones que son complejas, y cómo nosotros podemos confrontar las exigencias que tenemos en los tiempos actuales. Buscamos métodos, ideas, incluso hasta a lo mejor podemos empezar a planificar y empezamos a copiar sistemas. Pero la verdad las cosas es que el Señor nos ha dejado un solo método, y la palabra de Dios es ahí donde encontramos cómo nosotros debemos trabajar y cómo debemos desarrollarnos para predicar el Evangelio. Lo principal que nosotros tenemos y la herramienta principal son las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Es ahí donde tenemos todo lo necesario para nuestra vida. Y la santa palabra de Dios es la única norma con la que se someten a prueba las señales de la verdadera iglesia. La palabra de Dios es la única norma con la que se someten a prueba las señales de la verdadera iglesia. O sea, cada uno de nosotros como congregación tenemos que evaluar. Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos no solamente recibieron el mensaje de la palabra, sino que ellos escudriñaron las Escrituras para ver si el mensaje que traían los apóstoles era realmente conforme a lo que Dios decía. Y al comprobar que era realmente la palabra de Dios, dice que se añadían personas, se convertían. ¿Qué es lo que produce entonces la conversión en las personas? ¿Qué es lo que produce realmente que las personas sean atrapadas por el Evangelio? La palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es quien trabaja a través de ella. Hay un texto bíblico en Romanos que dice, la fe viene por y el oír la palabra de Dios. No hay otra forma. Algunas personas dicen los sueños, que tuve una revelación, Chile para Cristo. Aguantado para Cristo. Pero la verdad de las cosas es que en ninguna parte de la Biblia dice que el mundo es para Cristo. Porque cuando Cristo venga y hará fe en la tierra, nosotros vemos que cada vez el mundo se aleja más de Dios. Es una profecía. Lo que sí nosotros debemos entender que debemos luchar por predicar el Evangelio. Y tenemos que cumplir eso. Ahora el Señor llamará a quien quiere, transformará la vida de quien quiere y salvará a quien quiere. Esa no es nuestra labor, como decíamos en la mañana, sino que debemos exponer la Escritura fielmente. Por ello los reformadores se volvieron a las Escrituras
y con ella en la mano han visto aquello por lo que la verdadera iglesia se diferencia de la falsa. Entonces los reformadores a través de la Escritura evaluaron quién dice la verdad por la Escritura y determinaron realmente que la iglesia imperante en ese momento estaba lejos de ser realmente la iglesia de Cristo, lejos. Es bueno tener en claro que sin la palabra de Dios no hay iglesia. Mire qué interesante. Sin la palabra de Dios no hay iglesia. Porque si no hay palabra de Dios, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo el hombre puede funcionar? ¿Qué podría hacer? Cada uno se le ocurriría cualquier cosa. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice la Biblia que en Israel no había rey? Y que cada cual hacía lo que bien le parecía. Hasta que Dios puso un rey. Bueno, la palabra de Dios es la que guía realmente a la iglesia. Sin ella es imposible que pueda funcionar. Recordemos siempre, sin la presentación correcta de la palabra de Dios no hay pueblo de Dios y tampoco hay iglesia. El Señor Jesucristo reúne su iglesia por la palabra. Su iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿en qué está fundada la iglesia? En la palabra de Dios que entregaron los apóstoles y profetas. Es ahí donde tenemos que volver. Hoy en día han aparecido una serie de libros, yo no digo que sean malos los libros, no digo que esté mal eso. Una serie de escritores. Y muchas personas le dan tanta importancia a los escritores de hoy, que este teólogo, que el otro teólogo, que este escritor, que este dijo esto lo dijo, y dirían, es que este dijo esto, es que este otro dijo esto. Pero nosotros tenemos que volver a la Biblia. A la Biblia. Yo siempre he dicho, los libros son amigos. Yo si tengo alguna duda puedo hablar con el pastor Moisés como amigo y le digo, ¿sabe qué le parece Juan 3:16? ¿Qué piensa usted de ese? Yo tengo mi idea, pero ¿qué piensa? Y él me va a decir, mira, yo pienso esto, este otro. Pastor Fernando, ¿qué le parece 3:16? ¿Qué me puede decir usted? Él me va a decir, mira, yo pienso esto y lo otro. Ah, ya sí. Voy donde mi amigo Calvino y le digo, oye Juan, ¿qué te parece? Ahí de la tumba saca la mano y me dice, mira, yo pienso esto y lo otro. Viene, ¿no es cierto?, Sproul. Y le digo, Sproul, ¿qué piensas tú? Y Sproul me dice en su libro tal, yo pienso. Entonces son comentarios de amigos. Pero ¿quién tiene la última palabra? Es la palabra de Dios. No el hombre. No el hombre. Entonces hay que tener cuidado porque a veces el hombre se transforma como en norma lo que dice. Este teólogo dijo esto y esto es así. Y no es así. Quien dice así es la palabra de Dios. Él es el que tiene la última palabra. El Señor Jesucristo entonces reúne a su iglesia por la palabra. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe estudiar siempre en la iglesia? La palabra. Por la palabra el hombre nace de nuevo. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. No hay otra forma en que una persona pueda nacer de nuevo. Por la palabra del Señor obra la fe, purifica y santifica a los suyos. Efesios capítulo 5, versículo 26, dice también, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Entonces la palabra del Señor es la que va purificando, va limpiando. Es muy triste que a lo largo de la historia la iglesia con frecuencia se apartó de la palabra de Dios y ha puesto su propia razón por encima de la razón de la Escritura. Por eso se originaron errores y divisiones que han ocasionado infinidad de dolor y tristeza. ¿No es triste que también hoy entre las iglesias se muestran controversias y altercados mientras todos sostienen poder acogerse a la Escritura? ¿No debemos con todo eso aprender a doblegarnos ante lo que el Señor Dios quiere y enseña en su palabra? No son nuestros criterios, no son nuestras ideas,
sino los criterios e ideas de Dios expresados en la Escritura, que son la norma de fe y vida y el ser de la iglesia. ¿Por qué causa? Porque los criterios de Dios son perfectos. Los criterios del hombre son imperfectos. Imperfectos. El criterio de Dios es perfecto. El criterio del hombre es imperfecto. Tenemos que aprender a pensar desde la unión en Jesucristo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, escribió Pablo en Romanos 12:2. Renovación. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. Mientras más se estudia, mientras más se medita, mientras más se graban textos en nuestra mente, más es renovada nuestra mente. Va sacando aquello que no glorifica a Dios. Desde esta posición debemos someternos humildemente al Señor y a su palabra. Debemos aprender sumisión recíprocamente. Sumisión, humildad. Son dos palabras muy complejas. ¿Somos humildes o no? Con la gracia de Dios, sí. ¿Somos humildes realmente o no? Nos creemos humildes. Pero la verdad es que no somos humildes, ni tampoco sumisos, no nos sometemos. Hace muchos años, cuando estaba pastoreando una iglesia, y estábamos hablando que dice la Biblia que la mujer debe someterse al marido. Y una hermana dice, me voy a someter a con el marido ahí mismo. Entonces, imagínense, hay un texto que lo vamos a parafrasear, que me gusta mucho parafrasearlo y lo uso para muchas cosas, que está en Primera de Juan, capítulo 5, 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguno dice yo me someto a Dios y no se somete a su hermano, es mentiroso, porque el que no se somete a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede someterse a Dios a quien no ha visto? Interesante, ¿eh? Si no somos capaces de amar y someternos a una persona que está a nuestro lado, ¿cómo podremos hacer lo que Él no ha visto? Yo le puedo preguntar, ¿y dónde está Dios? Usted me dice, sí, en el corazón, la mente. No. Físicamente, ¿dónde está? ¿Quién me puede comprobar dónde está Dios físicamente? Nadie. Solamente por fe. Por fe entendemos que está en nosotros, con nosotros. Por lo tanto, por eso el Señor nos dice, si yo no soy capaz de someterme a un hermano en la fe, a un hijo de Dios, a un hermano que tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo podría hacerlo con Dios? ¿A quien no veo? Entonces, por eso es importante que nosotros pensemos humildad y sometimiento. Tenemos que aprender a someternos al Señor, pero lo demostramos a través de nuestros hermanos. Esa es nuestra misión, ese es nuestro deber. Y en Juan capítulo 17, 21, dice también la palabra del Señor, para que todos sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es un texto que se usa mucho para hablar de la unidad. ¿Pero qué unidad? Muchos hablan de una unidad independiente de lo que crean, de lo que sostengan y de lo que piensen. Lo interesante es que seamos unidos. La doctrina desune. El amor une. Y este es el pensamiento. Entonces dicen, seamos uno sin doctrina. Solamente con amor. O sea, cada cual adora al Dios que quiere, vive como quiere y actúa como quiere. Pero lo importante, la unidad. ¿Y eso a qué lleva? Al engaño, al error, y no es de Dios. Y no es de Dios. Porque el Señor en ningún momento está hablando de eso. Esta es una súplica del Señor Jesús por los suyos. Por los suyos. Por eso nunca nos humillaremos lo suficiente por los cismas y discordias que han existido en la iglesia a través de todos los siglos. Es un pecado contra Dios, en contra de la oración de Cristo y provocado por el obscurantismo de nuestro entendimiento y la falta de amor de nuestro corazón. ¿Por qué existe la diferencia? ¿Sabe? Hay diferencias que son tan tontas, tan carnales.
Conocí cuando estudiaba en un seminario, yo en el FLET, que se llamaba, y fuimos a una congregación, y en esa congregación había un pastor que tenía una perrita chiquitita, así nomás, una perrita chiquitita, y ella era muy regalona, no me acuerdo cuánto se llama la perrita. Pero esta perrita habitualmente cada cierto tiempo quedaba esperando cachorros. Y estaba la oficina un poco allá, después entraba al templo, y la perrita normalmente se tendía a pasar por el templo y pasar para el patio. Los hermanos tan escandalizados porque la perrita del pastor vivía embarazada. Imagínense, la perrita del pastor vivía embarazada, una perra inmoral. Y más encima entraba al templo y se iba. Y el hermano dijo, esto no puede ser. Y se dividió y se llevó a la gran mayoría de la congregación por el pecado de la inmoralidad de la perra. Está bien, si nosotros sabemos que es una falta de respeto, pueden haber una serie de cosas, que la perrita a lo mejor entre, y cosas de interpretación. Pero el hecho es que nadie habló con el pastor, sino que sencillamente fue escandaloso, división por una perra. ¿Y cuántas divisiones han habido que en realidad no tienen ningún sentido espiritual? Ni siquiera es por la palabra, ni porque hay apostasía ni cosa por el estilo, sino muchas veces por orgullo, por soberbia, por interés de liderazgo y por cosas que son totalmente carnales. ¿Qué es lo que tiene que separar a una congregación en caso de? Siempre y cuando no se esté viviendo conforme a las Escrituras. Es lo único que podría permitirse que se produjera una división. Pero si no es por la palabra, todo es conversable. Y hay que arreglar ese problema. Esto es como los matrimonios. ¿Por qué se separan a veces matrimonios? Por cosas muy tontas. Hay un matrimonio que en una oportunidad se separó porque, miren las cosas, pero a ella le gustaba que el confort quedara hacia afuera la lengua. Y al marido le gustaba que quedara hacia adentro. Entonces llegaba a la casa y le decía, ¿por qué me dejaste el confort hacia afuera si a mí me gusta hacia adentro? Y la mujer iba y le decía, no, pero que a mí me gusta de esta manera. Y peleaban por el confort y llegó un momento que se separaron solamente por el confort. Con cosas tan infantiles, fuera de lugar. Y eso tiene que ver con los caprichos del hombre. Por eso es interesante que nosotros pensemos un poco con respecto a nuestra posición. Nosotros debemos ser fieles a la palabra. Y si la palabra de Dios no se está predicando en pureza, nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Si en el púlpito alguien está diciendo algo que no está de acuerdo a las Escrituras, nosotros tenemos el deber de pararnos y decir, no, esto no corresponde, no es bíblico. Si la persona o la congregación no acata, dice el Señor, salid de en medio de ellos y apartados. Porque no está predicando realmente la doctrina de Dios. Es lo único que puede dividir una congregación. Lo demás es conversable a la luz de la palabra de Dios. En el texto que leímos de 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 14 dice, empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Una y otra vez se le recuerda a Timoteo que persista firmemente en las enseñanzas de la palabra de Dios, firmemente. Este sería su gran recurso en un día en el que las falsas doctrinas abundarían por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar a poder identificar las falsas doctrinas? El conocimiento de las Escrituras. Si conocía y obedecía las Escrituras, no sería extraviado por esos sutiles errores. Muchas congregaciones, la música, la diversión y otras cosas, y poco mensaje, poca palabra. Entonces la congregación se le entretiene y se le tiene en la mano. Pero si empiezan a predicar, las personas, lo más probable es que se le vayan. Y se le entretiene solamente con la música y otras cosas. Timoteo no solo había aprendido las grandes verdades de la fe, sino que se había persuadido personalmente de ellas. Indudablemente se le diría que estas enseñanzas eran una enseñanza antigua,
y no suficientemente culturales e intelectuales. Y hoy en día prevalece mucho el intelectualismo. Mucho el intelectualismo. Nosotros vemos que si miramos hace unos cuantos años atrás, 20 años atrás será, 30 años atrás, me recuerdo que había una persona que era médico en todo nuestro presbiterio, había un par de profesores universitarios y el resto éramos simples nomás. Pero hoy en día, ¿qué encontramos dentro de las iglesias? Hartos médicos, ingenieros, enfermeros universitarios, profesores, y la generación de hoy totalmente distinta a la generación pasada, intelectualmente. Entonces, se ha elevado el nivel ahora, ¿por qué? Porque el nivel es alto. Entonces ahora hay que competir con ellos. Ya no es el conocimiento de la palabra, sino grandes conocimientos ahora. Incluso ya no se predica el Evangelio, ya son grandes conferencias, grandes acontecimientos, pero ya no son sermones. Poco se predican sermones hoy en día. Y vamos viendo que ha cambiado todo el sistema de la iglesia. Muchos jóvenes que estudian en seminario no quieren ser pastores, no quieren predicar el Evangelio, quieren ser conferencistas. Y para eso estudian, para ser conferencistas. Y se preparan para eso. No hace mucho asistí a una conferencia con un pastor que era mexicano, y él empieza de esta manera cuando se presenta, bueno, normalmente hacen presentarse a las personas. Entonces dice, yo soy tal y tal persona, yo soy doctor en teología, soy doctor en Biblia, sé griego, sé hebreo, y no solo lo sé para traducir, sino también para hablarlo. Tengo todos estos idiomas. He participado, he sido director de seminario, profesor de estas materias, apologista y cuánta cosa. Y empieza a enumerar una serie de cosas y todos los que estábamos ahí, que no teníamos nada de nada, empezamos a hundirnos en la silla. Y él empezó a expresar toda su grandeza. Y luego que ya dijo todo su currículum extraordinario, ¿y esto para qué me sirve? Dijo. Solamente para el orgullo, la vanidad y la soberbia, dijo. Para eso solamente. Hoy en día no hay ni que aprender, dijo, hebreo ni griego. La gran mayoría de los libros trae hebreo y griego, entonces vienen listas las palabras y uno llegar y cotejar y se acabó la historia, dijo. Vemos una montonera de Biblias que se han traducido. Si en realidad se juntaran en temor y reverencia a Dios todos los teólogos y traductores, tendríamos una Biblia casi perfecta. No, que tiene que salir esta Biblia, que la otra Biblia, que la otra Biblia, de acuerdo al orgullo y la soberbia de cada uno. Y empezó a hablar así, pues. ¿De qué sirve, dijo, tanto? Si solamente el hombre se ha convertido en un soberbio y un orgulloso. Y muchos, tristemente, ya no estudian para servir a Dios, sino que lo hacen por vanidad, orgullo y soberbia, para ser importante y sobresalir. Lo interesante es que si vamos a hacer algo, lo hagamos con humildad para la gloria de Dios. Uno mira a Pablo, Pablo no era cualquiera, pero Pablo nunca se jactó de lo que era, nunca. Todo lo tengo por estiércol, decía. Y nosotros vemos hoy en día que no es así. La gran mayoría que estudia por sobresalir o ser superior a otro. Entonces ahí donde nosotros vamos viendo que en realidad hoy en día es más cultural e intelectual el conocimiento que espiritual. Y eso no sirve para la gloria de Dios. No debía abandonar la verdad por teorías o especulaciones humanas. El apóstol le aconseja además que recuerde de quién había aprendido estas verdades. ¿Hay alguna diferencia de opinión acerca de si la referencia con las palabras de quién es el mismo Pablo, de quién aprendió, o de la mamá, o de la abuela de Timoteo, o de los apóstoles en general? Pero dice, recuerda de quién has aprendido. No especifica de quién, pero has aprendido. Pensemos, ¿de quién ha aprendido usted la palabra de Dios? ¿Quién le ha enseñado a usted? ¿El Señor a través de quién? De un siervo.
de un siervo. No será perfecto, pero es un siervo que Dios ha usado a través del Espíritu Santo. Y usted tiene la obligación, no de creerle al siervo porque es el pastor, sino de escudriñar las Escrituras si realmente lo que el siervo está haciendo es correcto o la enseñanza es correcta. Y otra de las cosas que uno debe hacer siempre es orar por los que están en el puesto de pastor o líder. Porque nosotros también somos humanos y si bien es cierto somos pastores, pero también somos ovejas. Y necesitamos ser pastoreados. Necesitamos de la gracia de Dios porque también nos podemos equivocar. Y la congregación, ¿qué debe hacer por sus pastores? Orar. A veces nos dedicamos más a hablar de ellos, de sus defectos, de una pila de cosas. Pero lo que menos hacemos a veces es orar por ellos. Y son hombres, somos hombres, que necesitamos de toda la gracia de Dios. Vivimos en un mundo complejo. Tenemos más luchas, tenemos la lucha de la señora, la lucha de los hijos, la lucha de los vecinos, la lucha del mundo, la lucha de la iglesia. Imagínense que un pastor que tenga una congregación de 50 personas, ¿a cuántos tiene que amar? A 50 personas. ¿Y usted a cuántos pastores tiene que amar? A uno solo, el que tiene adelante. Y le cuesta tanto. Y el pastor tiene que amar a 50 personas. ¿No será más difícil eso que amar a uno? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta de quién hemos aprendido. Y la responsabilidad también de velar por nuestros siervos. Porque ellos están en las manos de Dios. Son siervos, no son eminencias. No son grandes personajes que para lucirse, son siervos de Dios, somos siervos de Dios. Y tenemos que cumplir la tarea, pero necesitamos también de la gracia que sostenga nuestros brazos. El pensamiento es que las Sagradas Escrituras le habían sido enseñadas por aquellos cuyas vidas daban testimonio de la realidad de su fe. Eran personas piadosas que vivían con simplicidad para la gloria de Dios. Las Sagradas Escrituras son aquí descritas como continuamente capaces para hacer sabio a todo hombre para salvación. Por medio de la Biblia los hombres aprenden el camino de la salvación. La seguridad de la salvación viene por la palabra de Dios. La salvación es por medio de la fe que es en Cristo Jesús, no por medio de buenas obras, ni de bautismo, ni de membresía en ninguna iglesia, ni de confirmación, ni por obediencia a los 10 mandamientos, ni por guardar la regla de oro, ni por ninguna otra vía que involucre esfuerzo o mérito humano. Solamente por medio de la fe y la gracia de Dios. La salvación es por medio de la fe en el Hijo de Dios. Debido a que la Biblia es la palabra de Dios, es útil y cada una de sus porciones útil para enseñar, para redarguir, ¿no es cierto?, para corregir. La mente enseñada por el Espíritu se dará cuenta de que hay alimento espiritual en cada palabra que procede de la palabra de Dios. Por eso entonces la Biblia es útil para enseñar doctrina o enseñanza. Expone la mente de Dios tocante a temas como Trinidad, los ángeles, el hombre, el pecado, la salvación, la santificación, la iglesia y los acontecimientos futuros. Es útil para redarguir. Y eso, redarguir, ¿qué es lo que significa? ¿Quién sabe lo que significa redarguir? Quedé medio, parece que se me olvidó el término. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya. Es volver los argumentos en contra de uno. Redarguir. Tal como dice la hermana, da vuelta, y en ese dar vuelta se da cuenta que uno está haciendo lo incorrecto. Redarguye. Va haciendo de que salga a flote todo eso, uno examina y va corrigiendo aquello que está errado. Entonces lo que hace redarguir es reprenderlo a uno, reprenderlo. Al estudiar la Biblia nos habla de forma directa de aquellas cosas que en nuestra vida desagradan a Dios. Es provechosa para refutar los errores y para responder al tentador, refutar errores. ¿Cuántos errores tenemos? Si sacáramos cuenta y anotáramos en un cuaderno nos faltarían hojas. Y para responder al tentador, Jesús lo que usó para enfrentarse a Satanás, ¿qué es lo que fue?
la palabra, escrito está. Escrito está, escrito está. Y nosotros, ¿cómo enfrentamos a Satanás? Útil para corregir y no solo para señalar lo que es erróneo, sino que expone la forma en que se puede enderezar. Por ejemplo, el que hurtaba ya no hurte más. Esa es una reprensión. El que hurtaba no hurte más, reprensión. Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Eso se llama corrección. Se fija, reprende y también corrige. La palabra de Dios. No se debe hacer esto, pero hay que hacer esto. Y eso es lo que el Señor nos va enseñando. Útil para instrucción en justicia. La gracia de Dios nos enseña a vivir vidas piadosas, pero la palabra de Dios da de manera detallada las cosas que constituyen una vida piadosa. Esto es lo que nosotros debemos vivir, una vida de santidad. Pero el Señor nos dice cómo nosotros podemos vivirla. Por eso, vuelvo a insistir lo que decía en la mañana, a veces no nos gusta estudiar la Biblia, porque significa que tengo que cambiar, y yo no quiero cambiar. Yo quiero seguir siendo como soy. Y por eso entonces la iglesia o los fracasos espirituales que podemos tener, eso tiene que ver con el orgullo. En el versículo 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Por medio de la palabra, el hombre de Dios puede ser enteramente apto o maduro. A eso se refiere. Está bien preparado con todo lo que necesita para producir toda buena obra, lo cual es el objetivo de la salvación. Por eso en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son para vivirlas, para manifestarlas, pero andar en ellas. Esto está en acusado contraste con las modernas ideas de prepararse por medio de grados académicos. Mientras más conocimiento tenga teológico de la Biblia, más santo voy a ser. Eso no me va a cambiar. El mayor conocimiento teológico no me va a cambiar. Me puede ayudar, pero no me va a cambiar. Lo único que me va a cambiar es la sumisión a la palabra de Dios. El estudiarla, meditarla y confrontarla con mi vida. Que ella me vaya mostrando quién soy y cómo debo ser. Y mostrándome a Cristo, el modelo perfecto. La predicación entonces es uno de los medios que nosotros debemos usar para enfrentar toda esta situación que se está viviendo. Y la predicación es de Dios, es un mandato de Dios. El cristianismo posmoderno promulga la idea de que no necesitamos predicación. Dicen que los tiempos han cambiado y tal anticuado método ya no es atrayente ni pedagógico para la audiencia contemporánea. Entonces no se debe predicar. Ya no, ya. Hay algunos pastores, porque en una oportunidad un pastor de una congregación, estaban varios pastores, yo estaba en eso en una conferencia, y no sé por qué tocaron el tema, y dijo un hermano, pidió que yo lo fuera a visitar a su casa porque tenía un problema. Entonces el pastor le dijo, mira hermano, tú tienes que llamarme para yo agendar tu hora y entonces ahí poder atenderte. Entonces el hermano lo llamó, hizo lo que le pidió, y es por decir, ahora estamos recién empezando junio, estamos a 7 de junio, entonces le dijo, mira, yo por ahí por el 15 de julio te puedo atender. Y él le dijo, sí, pero yo estoy en una crisis matrimonial, estoy a punto de divorciarme, yo quiero salvar mi matrimonio, es que no tengo tiempo para atenderte antes, así que el 15 de julio te atiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Él tenía que sostener a su esposa hasta el 15 de julio para recién ver si se separaban o no. Y la señora ya le estaba pidiendo el divorcio ahora. ¿Se fija?
Y así de repente nosotros vemos que no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Pues. No estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Ya no estamos predicando, ya no estamos enseñando, ya no estamos atendiendo a las almas. ¿Por qué? Porque esas cosas ya están pasadas. Están pasadas. Ese no es el tiempo de ahora. Ya nosotros no podemos funcionar así. Y es necesario alcanzar a las personas con nuestras técnicas y con un mensaje contextualizado al siglo que vivimos, o sea, de los tiempos de hoy. Las Escrituras afirman que la predicación es de Dios, no es del hombre. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver a la enseñanza de la Biblia. Alguien decía, el viejo lenguaje cananeo. El viejo lenguaje cananeo. Ese viejo lenguaje cananeo ya no sirve. Hay que contemporizarse, o sea, actualizarse a los tiempos de hoy. Viejo lenguaje cananeo. Pero el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Jesús que predicó ayer, predica hoy y predicará mañana de la misma forma. Recordemos que es Dios quien define el contenido del mensaje, aun cuando los corintios estaban embelesados con la retórica y la elocuencia de las palabras. Pablo no proclamó lo que deseaban oír, sino que nada se propuso saber excepto a Jesucristo y este crucificado. Por eso en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y del poder. O sea, no habló Pablo, sino Dios a través de él. Y los versículos 1 y 2 que dicen, así que hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. No fui con altivez, con soberbia, creyéndome superior a los demás. Su misión fue predicar a Cristo el Evangelio, la cruz de Cristo. En 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, 17 era. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabra, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. No sabiduría. No el hombre con su retórica, sino dependiendo del Señor. Pablo no satisfizo la audiencia con lo que ésta buscaba, sino que les predicó a Cristo crucificado, aun cuando ese mensaje era repulsivo para la sociedad. Versículo 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente, tropezadero, y a los gentiles locura. Hoy en día es lo mismo, la gente aborrece el mensaje, no quiere escuchar a Dios. No quiere atender a Dios. No le importa a Dios. Es soberbia, es altanera, es arrogante. Quiere vivir su propia vida. Y cuando uno habla de las Escrituras, lo que menos quieren es atenderla. Pero aún así, nosotros tenemos que predicar lo que el Señor nos manda, que es su palabra. Recordemos que es Dios quien define la forma. Entonces, es Dios quien define el contenido y Dios quien define la forma. Pablo no confiaba en su habilidad, en su oratoria o capacidad de convencer. En una oportunidad en una iglesia se estaba enseñando acerca de la existencia de Dios. Los argumentos, cómo enfrentar la existencia de Dios y todo eso. Gastaron varios domingos de escuela dominical. Y después cuando concluye el que enseñaba, con toda su retórica, dice, ahora nosotros podemos ganar. ¿Y dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que ganar? Si nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sembrar, predicar el Evangelio, no ganar. No ganar. Si nosotros podemos a lo mejor argumentar en favor de la asistencia de Dios, pero es el Espíritu Santo quien tiene que hacer la obra. No vamos a ganar absolutamente nada de eso porque podemos convencer humanamente, pero eso no significa que se está transformando vidas. De hecho, su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como leímos en 1 Corintios 2, 3 al 4. Pablo se limitó a predicar, es decir, a proclamar como un heraldo. Eso en los versículos 21, 23. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios, por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Y el versículo 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Y el capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y poder. El heraldo era el encargado de anunciar los mensajes de otro, generalmente del rey. Debía vocear el mensaje tal y como lo había recibido, sin añadir sus propias opiniones. Y esto es importante, que nosotros cuando vamos a predicar la palabra del Señor tenemos que predicarla tal cual el Señor nos dice. Y a veces la arreglamos, a veces se le coloca, a veces se le adorna. Y es triste cuando se está predicando un mensaje de salvación y el predicador está en lo mejor así, haciendo el llamado, y el músico ¿qué hace? Empieza a colocar una música, pero así emotiva, emocional. ¿Y qué hace? El predicador también se emociona y con palabras emocionales le habla a la congregación empieza a sufrir, a llorar y luego hace un llamado a todas las almas que quieran pasar adelante y están cantando tenuemente como que fueran los ángeles y tocando y pasan las personas compungidas a recibir a Cristo y después que salen del templo no saben qué es lo que hicieron. Porque se produjo un ambiente, pero no fue el espíritu. Fue una emoción que imperó en ese momento. Y en eso también hay que tener mucho cuidado. No debía adaptarlo a la audiencia para conseguir resultados como hacían los oradores de la época. Así debe ser la predicación del mensaje de Dios como heraldos de Dios. La verdad de Dios se proclama, no se debate. Pablo predicó como heraldo y no esperó que sus palabras convencieran a la gente, sino que lo hiciera el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien convence y quien revela el entendimiento del Evangelio. 1 Corintios 2:14 dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Él usa la palabra de Dios para vivificar y traer fe al incrédulo. Por eso decíamos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De manera que la fe no sea fruto del convencimiento humano, sino del poder regenerador de Dios por medio de su Espíritu. ¿Por qué muchas personas entran a la iglesia y luego se van pasando un tiempo y después se dan cuenta que nunca realmente han sido salvos? Porque ellos se convencieron intelectualmente, pero no espiritualmente, no fue el Espíritu. La predicación es lo que Dios ha establecido. La iglesia impactará al mundo en la medida que proclama fielmente la verdad de Dios, no confiando en sus habilidades y estrategias, sino descansando en el poder del Espíritu de Dios. ¿Queremos ser una iglesia que impacte al mundo? Uy, se estaba la iglesia pentecostal. ¡Amén! Dice todo. Este templo se había ido abajo, habrían tenido que construirlo de nuevo. Pero nosotros no. Reconozcamos que la sabiduría es de Dios. No necesitamos redefinir conceptos o integrar otras ideologías en el ministerio. Reconozcamos que la salvación es de Dios y es para su gloria. El hombre no es el centro del plan de Dios. Reconozcamos que la predicación es mandato de Dios, vigente y eficaz en el poder del Espíritu. Seamos una iglesia que realmente impacte al mundo, y con ello nosotros podemos enfrentar las exigencias del cristianismo en los tiempos actuales. Si la palabra de Dios es nuestra base, es nuestro fundamento y es la que usamos para predicar el Evangelio como una norma de vida y examinamos todas las cosas a la luz de ella. Que el Señor nos bendiga. Terminé un poco antes. Ahorramos tiempo después de todo lo que... Que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por este maravilloso
mañana y tarde que hemos tenido, escuchando la palabra del Señor. Y vamos a darle la oportunidad a nuestra hermana secretaria para que ella nos informe sobre la estadística de este trabajo que hemos hecho en este día tan importante para nosotros. ¿Cómo? Preguntas. Faltó un... ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta que hacer al pastor? ¿Lo pueden hacer en este momento? ¿Quedaron todos conformes, claritos, parece? ¿O tienen sueño? ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? Bueno, nos dejamos la oportunidad a nuestra hermana secretaria. Hermana, no hay ninguna pregunta. Ya, hermanos, quedaron todos claros con el tema, ¿cierto? Todos hemos escuchado el mensaje, el consejo, ¿cierto?, que nuestro pastor nos ha traído en el día de hoy. Así que vamos a dar gracias, ¿cierto?, también a nuestro pastor por la disposición que él tiene, ¿cierto? Fue muy grato poder escucharle. Y se ha escuchado el dicho que el profeta, ¿cómo es ese dicho? ¿Cómo es? ¿Que no es profeta en su propia tierra? ¿Cómo es el dicho? Nadie es profeta en su propia tierra. Ahí está. Y a veces nuestros mismos pastores o nuestros mismos hermanos, diáconos, ¿cierto?, nos dan el mismo consejo. Y a veces no hacemos oído a lo que la palabra del Señor transmite. Hoy día tuvimos al pastor Iván de la Hoz y hemos escuchado este mensaje, ¿cierto? Esperemos, ¿cierto?, que lo podamos guardar en nuestros corazones y que en su tiempo también pueda ser viva y eficaz y que podamos reflejar, ¿cierto?, también lo que vamos aprendiendo. Vamos a pasar a la otra parte, ¿cierto?, de esta actividad, que es la representación de las iglesias que nos acompañan. Si bien en número se ve como poquito, pero en congregaciones son bastante. Así que vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo los voy a nombrar y ustedes se van a poner acá al frente, van a dar su nombre, van a decir de qué iglesia provienen y si enviaron algún texto de saludo que represente también a su iglesia. ¿Ya? Van a pasar todos y después vamos a comenzar de mi derecha hacia mi izquierda. Después vamos a dar la estadística, así que vamos a comenzar con la primera iglesia en Puerto Montt, nuestra hermana Ruth. Salió al baño, ya. Después la vamos a hacer pasar. La segunda iglesia en Puerto Montt, bueno, soy yo quien también representa. Yo ya entregué saludos, ¿cierto?, en la mañana, así que no vamos a ocupar más tiempo del que se amerita. Iglesia de Tres Cumbres, nuestra hermana Marlis Heleiner. Nuestra hermana, que es la hermana Olaya, que representa su iglesia local. Si la pueden ir a buscar. Ya, hermana María, ¿usted puede representar también a su iglesia local? Castillo Fuerte, nuestra hermana Magali Barría. Nuestra hermana de la iglesia Colegual San Juan, Loida Mancilla, ella también es secretaria nacional de los departamentos femeninos de la iglesia evangélica aliancista. Tenemos a nuestra hermana Evelyn Hernández, ella también representa su iglesia y también representa como presidenta de los departamentos femeninos Iglesia Evangélica Aliancista. Nuestra hermana Silvia Rogel, que ella también es la presidenta, ¿cierto?, de AFAL Zona Sur Austral. Nuestra hermana Andrea Alarcón, que representa a su iglesia de Cauquenes y es la esposa también de nuestro pastor Iván de la Hoz. Nos está faltando nuestra hermana, primera iglesia en Puerto Montt, que ya la fueron a buscar. Por mientras, vamos a comenzar desde mi derecha, nuestra hermana Marlis, hasta que llegue nuestra última hermana. Que el Señor le bendiga. Primero que nada, por la gracia de Dios, porque Dios ha sido por nuestra vida, por poder estar aquí reunidos, escuchando la palabra del Señor, la cual sea eficaz en nuestra vida y también llevarla a cabo. Mi hermana dijo mi nombre, soy la hermana Marlis, secretaria de la iglesia de Tres Cumbres, la cual igual, cierto, ha enviado
se encuentran en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice así en el nombre del Señor: más crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Así como dice su palabra, crecer, ¿cierto?, en la gracia de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Amén. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Magali Barría, esposa del pastor Fernando Oce. Andamos con las hijas. Pertenecemos a la iglesia Castillo Fuerte, iglesia presbiteriana en Puerto Montt. ¿Ya? Tenemos 2 iglesias en Puerto Montt. Nosotros pertenecemos a Castillo Fuerte. Bueno, saludarles en el amor del Señor. Muy contentos de estar acá y de conocer también la iglesia en este lugar, que es muy bonito. De jóvenes nosotros veníamos a un campamento a Colaco. Nos acordábamos, y de esos años que no veníamos a Colaco, hace harto ya. Así que contentos también de estar por aquí cerca en este lugar y de conocerles y de conocer este templo tan hermoso dedicado al Señor también, que deseamos que el Señor les bendiga ricamente por su generosidad también de recibirnos en este día. Quiero saludarlos con un versículo que ya se había leído y que es lema de CIEF y de todos los departamentos de CIEF, como también AFAL, ¿no es cierto?, donde nos dice que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En Judas 3. Que el Señor les bendiga. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Doy gracias al Señor también por darme esta oportunidad de estar en este lugar, aprendiendo también de la palabra del Señor, edificándonos como hijas del Señor en esta hora también, dando gracias a Él porque tenía siempre el deseo de estar acá en los programas que tenían mis hermanas, pero no lo podía hacer. Pero el Señor en este día me dio la oportunidad de poder también acompañarles y también aprender, como he dicho, de la palabra del Señor. Mi nombre es Loida Mancilla, esposa también del pastor que con misericordia del Señor pastorea también esta iglesia. También gozosa porque sin duda el Señor siempre ha sido con nuestras vidas, siempre nos ha fortalecido y cuanto más escuchando y aprendiendo de la palabra del Señor. Quiero saludarles en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 15, que dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En esta hora también estoy también representando mi iglesia de Colegual, de la cual igual soy miembro de ese lugar y también mi esposo pastorea ese lugar. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y gracias por la oportunidad. Amén. Está el ambiente. Bien, hermanos, en esta hora alabo, bendigo el nombre del Señor por tenernos en este día ocupados a los pies de su palabra, instruyéndonos, como decía nuestro pastor, haciéndonos responsables de lo que es la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Bien, mi nombre es María Teresa Otey, soy miembro de la iglesia local y es un gozo poder tener por primera vez esta actividad de AFAL. La verdad es que hemos participado de varias actividades, pero nunca habíamos sido hospedadores, así que grata también por el Señor por esto. Voy a dejar un texto de la palabra en un salmo muy conocido, que es el Salmo 91, que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Amén. Amén. Les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Evelyn Hernández, soy de la Iglesia Evangélica Aliancista en Cumbres del Peñol. Y además también represento el Directorio Nacional de los Departamentos Femeninos de la Iglesia Evangélica Aliancista. Soy la presidenta. Mi hermana María Teresa es la tesorera nacional y la hermana Loida Mancilla es la secretaria nacional. Y agradecemos al Señor porque, bueno, solo porque a Él le place, ¿cierto?, podemos servirle, podemos honrarle. Y sin duda, el estar en torno a su palabra siempre va a ser una bendición especial y debemos atesorarlo primeramente, pero también llevar en práctica. Y por su gracia, el Señor permite también que nos podamos congregar, compartir juntos a nuestros hermanos y pastores de las distintas congregaciones. Y la palabra del Señor en el libro de Salmo, el Salmo 115, el versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad.
Yo agradezco al Señor primeramente porque sin duda, como decía también el devocional de la mañana, el Señor nos miró en misericordia desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos adoptó como hijos suyos y ese privilegio es de pocos y los que estamos acá gozamos de aquello y ese don que nos ha regalado ha sido maravilloso también el poder comprenderlo primeramente, entenderlo, pero también así entender de que el servicio y que nuestra vida debe estar solamente para glorificar a nuestro Señor. Y eso es lo que pretendemos hacer, ¿cierto?, cada vez que nos reunimos juntos como congregación. Que el Señor les bendiga y gracias también por esta oportunidad y también de compartir junto a ustedes en esta tarde. Amén. Amén. Doy gracias a Dios una vez más por estar aquí en este día, dando la honra y la gloria a nuestro Dios y participando como delegada primera vez, porque como siempre me tocaba estar por delante, no quería representar como delegada, pero aquí está la obediencia. El día domingo estábamos junto a mis hermanos en Isla Maye y las hermanas, como no podían llegar a nosotros, decían que represente la iglesia, tenían sus oraciones a favor de esta actividad y Dios ha placido que hoy podamos estar juntos aquí. Y ellos enviaban cariñosos saludos y también se excusaban que no podían estar junto a ustedes, pero también ellos enviaban un texto bíblico de saludo para poder estar aquí presentes también en esta actividad. Así que mi nombre es Silvia Rogel y pertenezco a la iglesia de Isla Maye, Iglesia Evangélica Aliancista, allí en ese lugar. Así que ellos le envían muchos cariños, muchas bendiciones a ustedes. Y el texto bíblico de saludo es en Isaías, capítulo 43, versículo 10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ese es el saludo de los hermanos de Isla. Amén. Bueno, la hermana dijo mi nombre, lo voy a repetir. Mi nombre es Andrea Larcón Gutiérrez, de La Hoz, del joven acá pastor que tiene el tema. Así que agradecida del Señor de poder estar acá. Nunca pensé que iba a andar por estas tierras. Igual les decía a los hermanos que mi salud no ha estado muy buena. De hecho, antes desaparecí un poquito porque estuve un poquito malita, pero agradecida del Señor porque oraba mucho a Él por poder estar bien y venir a participar de esta actividad, tanto para poder, ¿cierto?, participar en el servicio del Señor, en compartir la palabra de Dios, pero también para acompañar a mi esposo, ¿cierto?, que él iba a exponer la palabra del Señor. Nosotros estamos trabajando en la iglesia de Cauquenes. Allá estamos nosotros. A lo mejor muchos hermanos no ubican Cauquenes, pero está como bien lejos, al menos de Chillán, el viaje que tenemos que estar haciendo. ¿Ya? Voy a compartir un versículo de la palabra del Señor que dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Pensando en lo que estábamos viendo, ¿cierto? Aquí primero muestra que María acepta la voluntad del Señor. He aquí, dice, la sierva del Señor. Después de lo que le había dicho el ángel, ¿cierto? He aquí la sierva del Señor. Y después dice: hágase en mí conforme a tu palabra. Lo que estábamos viendo, ¿cierto? Conforme a la palabra del Señor. Entonces, primero debe haber en nosotros una disposición de decir: aquí estoy, Señor. Ahora hágase en mí conforme a lo que usted me dice, a lo que usted me está enseñando, a lo que usted quiere que yo haga y que pueda servirle. Así que ese versículo lo comparto con ustedes y agradecida del cariño aquí de las hermanas, de la preocupación y de la atención, que se nota que hubo mucho cariño y hay mucho cariño de parte de ustedes en recibirnos. Amén. Bueno, yo alabo y glorifico el nombre del Señor en esta tarde por tener la luz de su palabra, que lo hace también para nuestras vidas. Amén. Que el Señor bendiga a todo el pastor expositor y todo lo que estamos oyendo a través de su palabra, que lo atesoremos en nuestras vidas, porque es lo más que nos conviene como hijos de Dios,
cada día edificarnos y aprender más de Él para que conozcamos más de nuestro Dios también. Y es solamente a través de su palabra. De otra manera no podemos. Yo soy Ruth Gallardo, represento a la primera iglesia de Puerto Montt, el departamento Elizabeth. Y las hermanas mandaban cariñoso saludo igual que queda en Salmos 31, verso 24, y dice: esforzados todos vosotros que esperáis en Jehová, y tome vuestro corazón aliento. El Señor bendiga, y todos nosotros sabemos que estos momentos son gratos para el Señor porque obedecemos al Señor, que estamos a la luz de su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Amén. Que el Señor pueda bendecir. Pueden tomar sus asientos, mis hermanas. Ahora vamos a dar, como siempre, la estadística final. Tenemos 9 iglesias representadas en el día de hoy, 3 pastores, 11 directivos. El directivo nacional de los departamentos femeninos a nivel aliancista y también el directorio, ¿cierto?, de AFAL Zona Sur Austral. Y nuestro pastor consejero, que es nuestro pastor Moisés Balcázar. Nuestro pastor Fernando Oces es quien entrega el mensaje en la noche, así que ahora también le voy a dar una oportunidad, ya que tiene que entregar una información con respecto a un tema. Y finalmente, antes de eso, antes de retirarme, voy a entregar los saludos para las iglesias, que lo puedan, ¿cierto?, recepcionar para entregar, ¿cierto?, también el trabajo que ustedes han podido realizar en el día de hoy. Se encuentran en Hebreos, capítulo 11, verso 1, que dice así, en reverencia, ¿cierto?, a la palabra del Señor, entregando los saludos: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Que el Señor les bendiga, hermana. Pueden tomar sus asientos. En este momento voy a dejar también a nuestro pastor Fernando y finalmente terminamos con un himno, ¿cierto?, dirigiéndonos con nuestra hermana Maritza. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana. Quería avisar acerca de la revista El Faro. No sé cuánto conocen la revista El Faro. Sí, hay algunos que la conocen. La revista El Faro es la revista oficial de la CIEF, pero después creo que la última se editó como el año 2018 tal vez, y luego hubo un receso por causa de la pandemia y no se ha vuelto a editar. Y damos gracias al Señor porque ahora se reactivó la revista El Faro, se nombró director al pastor Mauricio Catalán, que es el mismo pastor que edita la revista El Alba, que salió ya la edición, no sé si la tienen, ¿sí?, que está muy, muy linda, a todo color, una revista muy linda. Así más o menos queremos hacer una revista El Faro, que va a costar, creo que el mismo precio, algo así. Y para ello, bueno, la revista va a tener información acerca del Concilio Internacional de Iglesia Cristiana, es decir, el Concilio Fundamentalista Bíblico. Va a tener información sobre la ALADIC, que es la Alianza Latinoamericana Fundamentalista, y por supuesto va a tener información sobre la CIEF y sobre todas las actividades que se han realizado en el país de AFAL y de CEGEF. AFAL son las mujeres fundamentalistas y CEGEF son los jóvenes fundamentalistas. Entonces, toda esa información va a estar. También va a haber una entrevista al presidente del concilio, que es el hermano Bratzel de Estados Unidos, que está organizando un congreso que se va a realizar el próximo año en la ciudad de Nakuru, en Kenia, en África. ¿Ya? Esa información va a estar ahí también, y una entrevista que se le va a hacer a él para que nos cuente cómo está el movimiento fundamentalista en todo el mundo. Así que eso es lo que va a tener, pero fundamentalmente va a tener muchas fotos, pero las fotos no han llegado todavía. Entonces, cada zona, por ejemplo acá, aunque estamos poquito, tenemos que tomar una foto, pero con ojalá un celular de los más modernos, ahí estoy mirando algunos que conozco, para que esa foto se envíe después por correo. No por WhatsApp, porque el WhatsApp lo reduce los píxeles, entonces no sirve para revista. Tiene que ser una de buena calidad. Y en todas las actividades, esto mismo le estamos diciendo a los hermanos de la zona norte, de la zona centro, de todas partes, para que de las mejores fotos después publiquemos algunas, junto con un informe que va a tener que dar cada presidenta de AFAL y de cada zona, un pequeño informe cortito para que salga también en aquella revista. Los temas que se van a publicar van a ser reducidos, porque vamos a sintetizar un poco algunos temas que se han presentado en algunos congresos como este,
y los vamos a presentar en la revista. Pero no son los temas que se van a presentar en el próximo congreso como se esperaba y como algunos querían. Algunos querían que la revista tuviera todos los temas que se van a presentar en el congreso de de enero de 2026. No va a ser así, porque es difícil tenerlos de antes. Algunos pastores el día antes modifican su tema y en el momento que están predicando lo vuelven a modificar. Entonces, por eso no quisimos tenerlo con anticipación y más bien vamos a publicar algunos temas que ya se dieron en congresos pasados. ¿Ya? De eso se va a tratar toda la revista, para que ustedes sepan. Obviamente va a tener una editorial y otras cosas más que debe tener la revista. Así que eso es lo que quería pedirle fundamentalmente, para que estemos preparados siempre para una fotito, que hay que determinar alguna hermana que pueda tomar una buena foto para que la envíe directamente al hermano Mauricio Catalán, o si prefieren me la envían a mí y yo se la envío después al pastor Mauricio. Hay un comité editor también que está integrado por el pastor Sergio González, el pastor Esteban Acevedo, el pastor Álvaro Díaz y yo. Esos somos los que componemos, y el hermano que está gestionando que se lleven a cabo los plazos y todo eso es el pastor Elías Valenzuela. Esos son más o menos los que estamos. Y hay 2 jóvenes también, uno metodista y otro presbiteriano, que están ayudando en el diseño. Son el hermano Samuel Pino y el hermano Darío Chávez. Y otros colaboradores que van a aparecer en el camino. Eso quería contarles para la gloria del Señor, ¿verdad? Y para que también nos vamos afirmando como organización. Podemos ser pocos, pero tenemos que ser firmes, fuertes y trabajar con mucho denuedo en el servicio cristiano. El Señor le bendiga. Amén. Damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, por todo lo que hemos realizado ya, y me mandaban una misiva acá de las próximas actividades que se van a realizar. El 9 de agosto en la iglesia de La Poza va a estar nuestro pastor Joel Saldoval dando el tema. Y después tenemos otra actividad, va a ser en Isla Puluqui el 22 de noviembre. Y ahí va a estar nuestro pastor Luis Apolo Leiva de Santiago, de la Iglesia Aliancista. Así que para que vayan programando, colocándolo, ¿cierto?, en su calendario, en sus celulares, para que lo tomen en cuenta estas actividades que se van a realizar más adelante. Y después de cantar la alabanza y la oración, nos vamos a juntar todos acá, ¿no es cierto?, para que nos tomemos la fotito. Y la alabanza es Lámpara fiel que luz me da, la 226. No sé, la nota, hermana, ahí, ustedes, ojalá que... $2.26. Celestial.
Voy a pedirle a nuestra hermana presidenta del departamento femenino de aquí de la local que nos despida con una oración. Hermana Luz Olaya, para despedirnos. Oramos. Padre bondadoso, en esta tarde le damos gracias, Padre Celestial, por todas sus misericordias que ha tenido con cada uno de nosotros. Gracias por esta hermosa bendición, Señor, de compartir en este día con nuestros hermanos, Padre Celestial. Gracias por traerle contentos a este lugar celestial y donde también nos hemos podido gozar, donde hemos podido compartir con ellos, Padre bendito. Que tú seas con sus vidas, Señor, con cada uno de los que estaba exponiendo en esta tarde, como cada uno de tus hijos e hijas que se han dado cita, niños también, Señor, en este lugar, en este día. Bendiga a tus hijas, Señor, que le ha tocado coordinar en esta tarde, dirigir los servicios en cada momento y a cada uno, Señor, en sus respectivos lugares que ha estado, Señor, usted sea con cada uno de ellos, así mismo con nuestros hermanos que han estado allí en la cocina, Padre Celestial. Gracias porque también han podido, Señor, con gozo y gratitud, Señor, también poder en este día trabajar también, Señor. Todo sea para honra y gloria suya, Padre Celestial. Todo se lo entregamos esta hora en amor de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora se reúnen todos acá adelante para que nos tomemos la foto. No sé quién será el camarógrafo. Así que pasen, hermanos y hermanas.